Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, espero que te guste el contenido que hago. Mi hermano narcisista embarazó a mi prometida y mis padres lo apoyaron. Ahora, tras quedarse en la ruina por su culpa, ruegan mi ayuda. Pero mi respuesta fue inesperada y dura. Nunca pensé que estaría aquí, contándoles esta historia. Una historia que comenzó con un sueño y terminó con una lección que cambió mi vida para siempre. Me llamo Adrián. Tengo 35 años y hasta hace poco, mi vida era lo que muchos considerarían perfecta. Una carrera exitosa como arquitecto, una prometida hermosa llamada Valeria, y una familia que, aunque no perfecta, parecía funcional. O eso creía yo. Mi hermano mayor, Gabriel, siempre fue el favorito de mis padres. Desde pequeños, él recibía los aplausos, los abrazos y las oportunidades. A mí me tocaban las sobras de su atención. Gabriel era carismático, extrovertido y sabía exactamente qué decir para conseguir lo que quería. Yo era más callado, más metódico. Mientras él se convertía en el centro de atención en cada reunión familiar, yo me escabullía al jardín con un libro o un cuaderno de dibujo. Con los años, aprendí a vivir con ello. Me centré en mis estudios, en construir mi propio camino. Conseguí becas que me permitieron estudiar arquitectura en una universidad prestigiosa. Trabajé duro, ahorré cada centavo, y poco a poco comencé a labrarme un nombre en la industria. Gabriel, por su parte, nunca terminó la universidad. Saltaba de trabajo en trabajo, de relación en relación, siempre con grandes planes pero sin la persistencia para llevarlos a cabo. Aún así, mis padres siempre le daban dinero, siempre tenían excusas para justificar sus fracasos. Es que Gabriel es un espíritu libre, decían. No todos tienen que seguir el camino convencional. Conocí a Valeria en un proyecto. Ella era diseñadora de interiores y trabajábamos para el mismo cliente. Desde el primer momento hubo conexión. Era inteligente, creativa y tenía una forma de ver el mundo que complementaba perfectamente la mía. Después de 2 años de relación, le propuse matrimonio. Ella aceptó, y por primera vez en mi vida, sentí que todo estaba en su lugar. Presenté a Valeria a mi familia en una cena. Mi madre preparó su famoso asado, mi padre sacó su mejor vino, y Gabriel no podía quitarle los ojos de encima a Valeria. Lo noté, pero decidí ignorarlo. Un error que pagaría caro. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos para la boda. Estábamos emocionados, planeando cada detalle de lo que sería el día más feliz de nuestras vidas. O eso pensaba yo. Una tarde, al volver de una reunión con un cliente, encontré a Valeria sentada en nuestro sofá, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Frente a ella, en la mesa de centro, había una prueba de embarazo. ¿Positiva? Al principio, sentí una mezcla de confusión y alegría. ¿Un bebé? No estaba en nuestros planes inmediatos, pero podríamos ajustarnos. Teníamos un apartamento espacioso, carreras estables. No es tuyo, Adrián, dijo Valeria con la voz quebrada. El mundo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago, sacándome todo el aire. Es de Gabriel. Mi hermano. Mi propio hermano. Resulta que mientras yo trabajaba horas extras para pagar la boda de nuestros sueños, Gabriel seducía a Valeria. Según ella, todo comenzó como una amistad. Gabriel se ofreció a ayudarla con algunos preparativos cuando yo estaba ocupado. Luego vinieron las confidencias, las copas de vino, las palabras precisas para hacerla dudar de mi amor, de nuestro futuro. Y, finalmente, una noche de debilidad que cambiaría nuestras vidas para siempre. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Recuerdo gritos, lágrimas, objetos rompiéndose contra las paredes. Recuerdo haber empacado una maleta con lo esencial y salir del apartamento que compartíamos, ignorando los ruegos de Valeria. Esa noche me hospedé en un hotel. No dormí. Mi mente era un caos de imágenes, recuerdos, preguntas sin respuesta. ¿Cómo no me había dado cuenta? ¿Cuánto tiempo llevaba esto sucediendo? ¿Realmente conocía a las personas que decían amarme?
A la mañana siguiente, con los ojos ardiendo por la falta de sueño y el exceso de lágrimas, conduje hasta la casa de mis padres. Necesitaba su apoyo, su consuelo. Necesitaba un abrazo de mi madre, una palabra de aliento de mi padre. Lo que encontré fue algo completamente diferente. Gabriel ya estaba allí, sentado en la mesa de la cocina como si fuera cualquier domingo. Mis padres lo flanqueaban, con expresiones sombrías pero decididas. Adrián, tenemos que hablar, dijo mi padre. Esperaba muchas cosas. Esperaba que me dijeran que Gabriel sería expulsado de la familia, que lo que había hecho era imperdonable. Esperaba indignación, solidaridad, justicia. Valeria está embarazada de tu hermano, continuó mi madre, como si yo no lo supiera. Y aunque entendemos tu dolor, tenemos que pensar en el bebé. En nuestro nieto. Gabriel y Valeria han decidido criar al niño juntos, añadió mi padre. Y nosotros los apoyamos. Esperamos que con el tiempo puedas entender y perdonar. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Perdonar? ¿Entender? Mi propio hermano había destruido mi futuro, había traicionado mi confianza de la peor manera posible, ¿y ellos esperaban que yo lo entendiera? ¿Y qué hay de mí?, pregunté, con una voz que no reconocí como mía. ¿Qué hay de la traición? ¿De la mentira? ¿Del dolor que me han causado? Mi madre suspiró, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Adrián, eres fuerte. Siempre lo has sido. Encontrarás a alguien más, formarás tu propia familia. Gabriel. Gabriel siempre ha necesitado más apoyo, más comprensión. Y ahí estaba de nuevo. Gabriel, el centro de todo. Gabriel, el que necesitaba ser salvado, protegido, justificado. Incluso cuando había cometido lo imperdonable. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más. Salí de esa casa sabiendo que nunca volvería. Los meses siguientes fueron un infierno. Cancelé la boda, por supuesto. Tuve que dar explicaciones a familiares, amigos, proveedores. Cada conversación era una humillación, cada mensaje de condolencia una puñalada. El dolor se convirtió en rabia, y la rabia en determinación. Me mudé a otra ciudad. Corté todo contacto con mi familia y con cualquiera que pudiera conectarme con ellos. Me sumergí en el trabajo, aceptando proyectos que me mantenían ocupado día y noche. No quería pensar, no quería sentir. Pero la vida tiene una forma curiosa de poner las cosas en perspectiva. Un año después de aquel día fatídico, recibí una llamada de un número desconocido. Era Alejandra, una vieja amiga de la infancia que no había visto en años. Me contó que mis padres se estaban preguntando por mí, desesperados por encontrarme. Tu padre está enfermo, Adrián, dijo Alejandra. ¿Cáncer? Los médicos dicen que es terminal. Sentí una punzada de dolor, pero también de resentimiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando ya era demasiado tarde? ¿Y Gabriel? Gabriel ya no está con Valeria. La dejó poco después de que naciera el bebé. Una niña. Se llama Sofía. No me sorprendió. Gabriel nunca había sido capaz de comprometerse con nada ni con nadie. ¿Por qué sería diferente con una familia? Tus padres están en la ruina, continuó Alejandra. Hipotecaron su casa para pagar las deudas de Gabriel. Algo sobre un negocio que salió mal. Y ahora, con la enfermedad de tu padre. Colgué el teléfono sin despedirme. No quería saber más. No quería que su drama volviera a mi vida justo cuando empezaba a reconstruirla. Pero esa noche no pude dormir. Las palabras de Alejandra resonaban en mi mente. Mi padre, enfermo. Una sobrina que no conocía. Mis padres, al borde de perderlo todo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Volvería. No por ellos, sino por mí. Necesitaba cerrar este capítulo de mi vida de una vez por todas. El viaje de regreso a mi ciudad natal fue más difícil de lo que había anticipado. Cada kilómetro traía consigo recuerdos, fantasmas del pasado que creía haber enterrado. La casa de mis padres,
antes impecable y acogedora, ahora lucía descuidada. El jardín, antes el orgullo de mi madre, estaba seco y lleno de maleza. Llamé al timbre y esperé, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría romperme el pecho. Mi madre abrió la puerta. Se veía vieja, cansada, como si hubiera envejecido una década en un año. Sus ojos se abrieron de par en par al verme. Adrián, susurró, como si no pudiera creer que yo estaba realmente allí. Adrián, hijo mío. Quiso abrazarme, pero di un paso atrás. No estaba listo para ese tipo de acercamiento. No todavía. Me enteré de lo de papá, dije, manteniendo mi voz lo más neutral posible. Y de todo lo demás. Mi madre asintió, con los ojos llenos de lágrimas no derramadas. Pasa, por favor. Tu padre le hará bien verte. Entré a la casa con cautela, como si fuera territorio enemigo. El interior estaba tan descuidado como el exterior. Muebles viejos, paredes que necesitaban una mano de pintura, un olor a medicamentos y enfermedad. Mi padre estaba en la sala, sentado en su sillón favorito. Estaba más delgado, su piel tenía un tono amarillento, y parecía haberse encogido dentro de su ropa. Pero sus ojos, esos ojos que tantas veces me habían mirado con desaprobación, ahora brillaban con algo parecido a la esperanza. Adrián, dijo, con una voz que era apenas un susurro. ¿Has vuelto? Solo estoy de visita, aclaré. No quería darles falsas esperanzas. No había venido para quedarme, para perdonar, para olvidar. Nos sentamos en un silencio incómodo. Tantas cosas que decir, y ninguno sabía por dónde empezar. Finalmente, mi madre habló. Estamos perdiendo la casa, dijo, mirando al suelo. El banco nos dio un ultimátum. Si no pagamos la hipoteca en 2 semanas, tendremos que irnos. ¿Y Gabriel?, pregunté, pronunciando su nombre por primera vez en mucho tiempo. ¿Dónde está él en todo esto? Mi madre y mi padre intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. No lo sabemos, admitió mi padre. Se fue poco después del nacimiento de Sofía. Dijo que no estaba listo para ser padre, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Típico de Gabriel. Siempre pensando en sí mismo, siempre huyendo de las consecuencias de sus actos. Valeria viene a veces, continuó mi madre. Trae a Sofía. Es una niña preciosa, Adrián. Tiene tus ojos. Sentí una punzada de dolor. Una sobrina. Sangre de mi sangre. Una niña inocente que no tenía culpa de nada. ¿Qué quieren de mí?, pregunté directamente. No había venido para escuchar historias tristes ni para revivir el pasado. Había venido para enfrentarme a ellos, para cerrar este capítulo de una vez por todas. Necesitamos tu ayuda, hijo, dijo mi padre, con una humildad que nunca antes había visto en él. Estamos desesperados. Sin la casa, sin dinero para mis tratamientos. No sabemos qué hacer. Y ahí estaba. La súplica, la petición de ayuda que sabía que vendría. El hijo pródigo, el que siempre se las arregló solo, ahora era su última esperanza. Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Rabia, por todo lo que me habían hecho. Satisfacción, al verlos finalmente reconocer que me necesitaban. Tristeza, por lo que podríamos haber sido como familia y nunca fuimos. Tengo dinero, dije finalmente. Podría ayudarles. Podría pagar la hipoteca, los tratamientos, todo. Vi cómo la esperanza florecía en sus rostros. Pero no había terminado. Pero no lo haré, continué. No de la forma que ustedes esperan. La confusión reemplazó a la esperanza. Mi madre comenzó a protestar, pero levanté una mano para silenciarla. Voy a comprar esta casa, expliqué. Pagaré al banco lo que deben y un poco más. Ustedes podrán quedarse aquí, como inquilinos. La propiedad estará a mi nombre. Pero Adrián, comenzó mi padre, esta casa ha estado en nuestra familia por generaciones. Ya no, lo interrumpí. Ya no es su casa. Es mía. Y pueden quedarse aquí bajo mis condiciones. Expliqué mi plan.
Pagaría la hipoteca y los tratamientos médicos de mi padre. Les asignaría una mensualidad para sus gastos básicos. Pero todo estaría bajo mi control. Cada centavo, cada decisión. Y una cosa más, añadí. Gabriel no pondrá un pie en esta casa mientras sea mía. Si quieren verlo, tendrán que hacerlo en otro lugar. Mis padres se miraron, atónitos. Esto no era lo que esperaban. Esperaban que yo volviera como el hijo obediente que siempre fui, dispuesto a sacrificarme por la familia que me había traicionado. ¿Por qué haces esto?, preguntó mi madre, con lágrimas en los ojos. ¿Por qué eres tan duro con nosotros? No soy duro, respondí. Soy justo. Les estoy ofreciendo una solución a sus problemas, pero en mis términos. Y mis términos incluyen no ser tratado nunca más como el segundón, como el plan B cuando Gabriel falla. Sabía que mis palabras eran duras, pero necesarias. Durante demasiado tiempo había permitido que me trataran como menos, que justificaran lo injustificable. No más. Mi padre, siempre el orgulloso, el que nunca admitía un error, bajó la cabeza. Tienes razón, dijo, para mi sorpresa. Te fallamos, Adrián. Te fallamos como padres, como familia. Y lo siento. Realmente lo siento. No esperaba una disculpa. No esperaba que reconocieran sus errores. Y aunque una parte de mí quería rechazarla, otra parte, quizás la parte que aún creía en la redención, la aceptó. Es tarde para disculpas, dije. Pero no es tarde para hacer las cosas bien a partir de ahora. Esa tarde, antes de irme, mi madre me mostró una foto de Sofía. Una niña pequeña, de unos 6 meses, con grandes ojos marrones, mis ojos y una sonrisa desdentada. Sentí una conexión inmediata con esa pequeña criatura que no conocía pero que, de alguna manera, era parte de mí. Quiero conocerla, dije, sorprendiéndome a mí mismo. A Sofía. Y a Valeria, necesito hablar con ella también. Mi madre asintió, entendiendo la importancia de ese momento. Valeria trae a Sofía todos los domingos, dijo. ¿Podrías venir este fin de semana? Asentí, sin comprometerme del todo. Necesitaba tiempo para procesar todo esto, para prepararme para el encuentro que nunca pensé que tendría. Cuando me fui de la casa de mis padres esa tarde, me sentía diferente. No completamente sanado, no completamente en paz, pero diferente. Como si hubiera dado el primer paso en un camino que no sabía que existía. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Contacté a mi abogado para iniciar los trámites de compra de la casa. Hablé con los médicos de mi padre para entender su condición y las opciones de tratamiento. Preparé un contrato detallando las condiciones bajo las cuales mis padres podrían seguir viviendo en la casa. Todo práctico, todo calculado. Pero por las noches, cuando estaba solo en mi habitación de hotel, permitía que las emociones fluyeran. El dolor de la traición, la rabia contenida, pero también, poco a poco, una sensación de liberación. Ya no era el hijo obediente, el que siempre cedía, el que se conformaba con las sobras. Ahora tomaba las riendas, establecía mis propias condiciones. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me encontré frente a la casa de mis padres nuevamente, dudando si tocar el timbre o dar media vuelta y huir. Pero no huí. No esta vez. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa nerviosa. Están en la sala, dijo, haciéndose a un lado para dejarme pasar. Y allí estaba ella. Valeria. La mujer que había amado con todo mi corazón, la mujer que me había traicionado de la peor manera posible. Estaba sentada en el sofá, con una niña pequeña en su regazo. ¿Sofía? Nuestros ojos se encontraron, y vi en los suyos una mezcla de emociones que probablemente reflejaban las mías. Dolor, arrepentimiento, miedo. Adrián, dijo, con una voz apenas audible. ¿Has vuelto? Me acerqué lentamente, sin saber exactamente qué decir o hacer. La niña me miró con curiosidad, sin miedo, sin prejuicios. Solo una mirada pura, inocente. Hola, Valeria, dije finalmente. Hola, Sofía. La niña sonrió al escuchar su nombre, y sentí algo romperse dentro de mí.
No era odio, no era resentimiento. Era una barrera que había construido para protegerme, para no sentir. ¿Puedo sostenerla?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo y a todos en la habitación. Valeria asintió, con lágrimas en los ojos. Pasó a Sofía a mis brazos con cuidado, y yo la sostuve como si fuera lo más preciado del mundo. En cierto modo, lo era. «Tiene tus ojos», dijo Valeria, repitiendo lo que mi madre había dicho antes. «Lo sé», respondí, sin apartar la mirada de la pequeña que me observaba con fascinación. No hubo grandes reconciliaciones ese día. No hubo perdones inmediatos ni promesas de un futuro juntos. Solo pequeños momentos de conexión, de reconocimiento mutuo del dolor causado y del camino por recorrer. Valeria me contó su versión de la historia. Cómo Gabriel la había manipulado, haciéndola dudar de mí, de nosotros. Cómo, en un momento de debilidad, había cometido el error que cambiaría nuestras vidas para siempre. Cómo Gabriel había desaparecido cuando la realidad de la paternidad se hizo demasiado pesada para él. «No espero que me perdones», dijo Valeria. «Sé que lo que hice es imperdonable. Pero quiero que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta. Sin que piense en lo que podríamos haber sido». No dije nada. No podía. Las palabras se agolpaban en mi garganta, pero ninguna parecía adecuada. Sofía empezó a inquietarse en mis brazos, reclamando la atención de su madre. La devolví con cuidado, sintiendo un extraño vacío cuando dejó de estar en contacto conmigo. «Voy a ayudar a mis padres», dije finalmente. «Voy a comprar esta casa, a pagar los tratamientos de mi padre. Pero con condiciones». Valeria asintió, entendiendo sin necesidad de que explicara más. «¿Y Sofía?», preguntó. «¿Qué papel quieres tener en su vida?». Era la pregunta del millón. ¿Qué papel quería tener en la vida de la hija de mi ex prometida y mi hermano? ¿La niña que llevaba mi sangre pero que era el resultado de la mayor traición que había experimentado? No lo sé, admití honestamente. Pero quiero estar ahí. De alguna manera. ¿Si tú estás de acuerdo? Valeria sonrió, una sonrisa triste pero genuina. «Me gustaría eso», dijo. «Sofía merece conocer a su tío. El mejor hombre que he conocido jamás». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Completé la compra de la casa, establecí un fondo para los tratamientos médicos de mi padre, y contraté a una enfermera para que lo cuidara cuando mi madre necesitara descansar. Mi relación con mis padres comenzó a sanar lentamente. No era perfecta, probablemente nunca lo sería, pero había un respeto mutuo que antes no existía. Mi padre, enfrentando su propia mortalidad, parecía ver las cosas con una claridad que nunca antes había tenido. Mi madre, liberada del peso de las deudas y de la incertidumbre, empezó a recuperar algo de su antigua vitalidad. Y Valeria y Sofía se convirtieron en parte de mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. No como mi esposa e hija, sino como una amiga y una sobrina a la que aprendí a querer incondicionalmente. Gabriel seguía siendo un fantasma, una ausencia que se hacía notar especialmente en las reuniones familiares. A veces mis padres hablaban de él, preguntándose dónde estaría, cómo estaría. Yo mantenía mi silencio en esos momentos. No por rencor, sino porque había aprendido que algunas heridas necesitan tiempo para sanar completamente. 6 meses después de mi regreso, recibí una llamada de un número desconocido. Era Gabriel. «Adrián», dijo, con esa voz que también conocía pero que ahora sonaba extraña, distante. «He oído que estás de vuelta». «Estoy de vuelta», confirmé, sin ofrecer más información. «También he oído lo que has hecho por nuestros padres», continuó. «Por Valeria y Sofía». «Gracias». No respondí. No sabía qué decir. «Gracias por qué». ¿Por asumir las responsabilidades que él había abandonado? ¿Por recoger los pedazos rotos de lo que una vez fue mi vida y construir algo nuevo con ellos? «Quiero verte», dijo finalmente. «Necesito hablar contigo, en persona». Mi primer instinto fue negarme. ¿Qué podía decirme que cambiara algo? ¿Qué palabras podrían justificar sus acciones, su traición? Pero entonces pensé en Sofía. En sus ojos, mis ojos.
en cómo me miraba con adoración cada vez que la visitaba. Pensé en mi padre, cuya salud estaba deteriorándose rápidamente a pesar de los tratamientos. Pensé en mi madre, que a pesar de todo, seguía amando a sus 2 hijos. Está bien, dije finalmente. Pero no en casa de nuestros padres. En un lugar neutral. Acordamos encontrarnos en un café en el centro de la ciudad. Un lugar público, donde ninguno de los dos podría perder el control. El día del encuentro, llegué temprano. Quería elegir mi asiento, prepararme mentalmente para lo que vendría. Gabriel llegó puntual, algo inusual en él. Estaba cambiado. Más delgado, con ojeras profundas y una barba descuidada que nunca antes le había visto. Sus ojos, siempre llenos de confianza, ahora mostraban una inseguridad que me resultaba extraña. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Asentí, esperando a que continuara. Había ensayado este momento muchas veces en mi mente. Había imaginado gritos, recriminaciones, incluso algún golpe. Pero ahora, frente a frente, solo sentía una extraña calma. No sé por dónde empezar, admitió Gabriel. He ensayado este discurso 1.000.000 de veces, pero ahora que estás aquí. Empieza por la verdad, sugerí. Para variar. Gabriel asintió, aceptando el golpe. La verdad, repitió. La verdad es que te he envidiado toda mi vida, Adrián. No era lo que esperaba oír. ¿Envidiarme? ¿A mí? Tú eras el favorito, el centro de atención, el que siempre conseguía lo que quería. Era el favorito porque era el que más lo necesitaba, explicó Gabriel. Nuestros padres me daban más atención porque sabían que sin ella, me hundiría. Tú siempre fuiste el fuerte, el inteligente, el que seguía adelante sin importar qué. Yo soy, un desastre. Sus palabras me dejaron sin habla. ¿Era posible que hubiera malinterpretado toda nuestra dinámica familiar? Que lo que yo veía como favoritismo era en realidad una forma desesperada de mantener a flote a alguien que se estaba ahogando? Eso no justifica lo que hiciste, dije finalmente, retomando mi enfoque. Nada justifica esa traición. No, no lo justifica, concordó Gabriel. No hay justificación para lo que hice. Solo explicaciones, y ni siquiera buenas. Me contó su versión. Como al conocer a Valeria, había visto en ella todo lo que él nunca tendría: estabilidad, amor verdadero, un futuro brillante. Y cómo, en su mente retorcida, había decidido que si no podía tenerlo por mérito propio, lo tomaría de mí. Seduje a Valeria no porque la amara, confesó, sino porque era tuya. Porque representaba todo lo que tú tenías y yo no. Y cuando se quedó embarazada, Dios, fue como si despertara de un trance. Como si de repente viera el daño que había causado. ¿Y tu solución fue huir?, pregunté, sintiendo que la rabia comenzaba a resurgir. Gabriel bajó la mirada, avergonzado. Mi solución, como siempre, fue tomar el camino fácil. Huir, esconderme, evitar las consecuencias. Pero esta vez me alcanzaron. Me contó sobre los meses que había pasado vagando de ciudad en ciudad, tomando trabajos temporales, durmiendo en hostales baratos. Me habló de la culpa que lo carcomía, de las noches en vela pensando en la hija que había abandonado, en el hermano al que había traicionado, en los padres a los que había defraudado. No espero perdón, dijo, con una honestidad que nunca antes había visto en él. No lo merezco. Pero estoy dispuesto a asumir mis responsabilidades ahora. Tarde, lo sé, pero estoy aquí. Lo miré, realmente lo miré, quizás por primera vez en mi vida. No vi al hermano favorito, al carismático, al seductor. Vi a un hombre roto, enfrentándose finalmente a las consecuencias de una vida de malas decisiones. ¿Qué quieres de mí?, y pregunté, repitiendo la misma pregunta que había hecho a mis padres meses atrás. Quiero tu permiso para volver, dijo Gabriel. Para ser parte de la vida de Sofía, para estar con nuestros padres mientras papá aún está con nosotros. Sé que has puesto condiciones, que mi nombre está en la lista negra. Y lo entiendo. Pero te lo pido, no como un derecho, sino como una súplica. Me quedé en silencio, sopesando sus palabras.
Había tanto en juego, mi propia paz mental, el bienestar de mis padres, el futuro de Sofía. No puedo darte una respuesta ahora, dije finalmente. Necesito tiempo. Gabriel asintió, aceptando mi respuesta sin protestar. Entiendo. Estaré en el Hotel Bellavista si decides hablar conmigo de nuevo. Estaré allí todo el tiempo que sea necesario. Nos despedimos con un apretón de manos formal, distante, tan diferente de los abrazos efusivos que solíamos compartir de niños. Los días siguientes fueron de profunda reflexión. Hablé con Valeria sobre el regreso de Gabriel, sobre su deseo de formar parte de la vida de Sofía. No sería justo negarle a Sofía conocer a su padre, dijo Valeria, con una madurez que me sorprendió. Pero será bajo mis condiciones. No puede simplemente entrar y salir de su vida cuando le plazca. También hablé con mis padres. Mi padre, cuya salud empeoraba día a día, me tomó la mano con una fuerza que no creí que aún tuviera. Quiero ver a mis hijos reconciliados antes de irme, dijo, con una claridad que contrastaba con su estado físico. Pero respetaré tu decisión, sea cual sea. Mi madre, quien había sido la más afectada por la ausencia de Gabriel, simplemente me abrazó. Confío en ti, susurró. Siempre lo he hecho, aunque no siempre lo haya demostrado. La decisión no fue fácil. Cada fibra de mi ser gritaba que mantuviera a Gabriel fuera de nuestras vidas, que era un peligro, una bomba de tiempo esperando para explotar nuevamente. Pero otra parte de mí, quizás la parte que aún recordaba al hermano con el que jugaba de niño, me sugería que tal vez, solo tal vez, las personas realmente pueden cambiar. Una semana después de nuestro encuentro, llamé a Gabriel. He tomado una decisión, dije sin preámbulos. Te escucho, respondió, con una mezcla de esperanza y temor en su voz. Puedes volver, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Puedes ser parte de la vida de Sofía, estar con nuestros padres. Pero con condiciones. Las que sean, dijo Gabriel, sin dudar. Mis condiciones eran claras, tendría que buscar ayuda profesional, un terapeuta que lo ayudara a lidiar con sus problemas de narcisismo y dependencia. Tendría que conseguir un trabajo estable y demostrar que podía mantenerlo. Tendría que pasar una prueba de drogas y alcohol regularmente. Y, lo más importante, cualquier señal de que estaba volviendo a sus viejos patrones, cualquier indicio de manipulación o engaño, y estaría fuera definitivamente. Acepto, dijo Gabriel, sin un momento de duda. Haré lo que sea necesario para demostrar que realmente quiero cambiar. Los meses siguientes fueron un periodo de transición para todos. Gabriel volvió a la ciudad, alquiló un pequeño apartamento cerca de la casa de nuestros padres, y comenzó a buscar trabajo. Yo mantuve mi distancia al principio, observando, evaluando, esperando que mostrara su verdadero rostro. Para mi sorpresa, Gabriel parecía estar realmente esforzándose. Consiguió trabajo en una empresa de construcción, empezando desde abajo. Comenzó a asistir a reuniones de narcóticos anónimos y a sesiones de terapia. Y, poco a poco, empezó a reconstruir su relación con Sofía. Valeria fue cautelosa, permitiendo visitas supervisadas al principio, luego cortos paseos por el parque, y eventualmente, días enteros juntos. Sofía, quien ahora tenía casi 2 años, no entendía completamente quién era este hombre que de repente formaba parte de su vida, pero parecía disfrutar de su compañía. La salud de mi padre continuó deteriorándose. Los médicos nos dijeron que era cuestión de tiempo. Semanas, quizás meses, pero no más. Gabriel y yo nos turnábamos para cuidarlo, para darle a mi madre algo de descanso. Y en esas noches silenciosas, sentados junto a la cama de nuestro padre, comenzamos a hablar. Realmente hablar. Gabriel me contó sobre su lucha interna, sobre cómo siempre se había sentido inferior a mí, cómo había construido una fachada de confianza y carisma para compensar su inseguridad. Me habló de su adicción a las drogas, algo que nunca había sospechado, y de cómo eso había contribuido a sus peores decisiones. Yo le conté sobre mi resentimiento, sobre cómo sentía que nunca podría medirme a sus ojos de nuestros padres, cómo cada logro mío parecía ser eclipsado por su mera existencia. Le hablé de mi soledad, de mi tendencia a aislarme, a construir muros emocionales. No fue una reconciliación inmediata ni perfecta. Hubo discusiones,
momentos de tensión, viejas heridas que se abrían cuando menos lo esperábamos. Pero había algo diferente ahora, una voluntad de ambos de enfrentar el pasado, de entenderlo, de sanar. Mi padre falleció una cálida tarde de octubre. Gabriel y yo estábamos a su lado, junto con mi madre. Sus últimas palabras fueron para nosotros. Mis hijos, dijo, con una voz que era apenas un susurro. Mis maravillosos hijos. Cuídense el uno al otro. Su funeral fue un evento sencillo pero emotivo. La gente del pueblo, viejos amigos, compañeros de trabajo, todos vinieron a despedirse. Gabriel y yo nos mantuvimos juntos, apoyándonos mutuamente, sosteniendo a nuestra madre entre los dos. Después del funeral, mientras los invitados se dispersaban, Gabriel se acercó a mí con Sofía en brazos. La niña, ajena al dolor que nos rodeaba, jugaba con el cuello de la camisa de su padre, riendo ocasionalmente. Nunca te agradecí adecuadamente, dijo Gabriel, mirándome directamente a los ojos. Por todo lo que has hecho. Por darme una segunda oportunidad que no merecía. No supe qué responder. Había hecho lo que hice no por gratitud, no por reconocimiento, sino porque era lo correcto. Para mí, para mis padres, para Sofía. No lo hice por ti, dije finalmente. Lo hice por todos nosotros. Gabriel asintió, entendiendo el peso de mis palabras. Lo sé. Y eso lo hace aún más valioso. 2 años han pasado desde entonces. La vida ha seguido su curso, trayendo nuevos desafíos, nuevas alegrías. Mi madre vive aún en la casa que compré, aunque ahora está legalmente a su nombre. Fue mi regalo de Navidad del año pasado, una forma de devolverle algo de lo que había perdido. Gabriel ha mantenido su trabajo, su sobriedad, su compromiso con la terapia. No ha sido un camino fácil, ha habido recaídas, momentos de duda, pero ha perseverado. Su relación con Sofía ha crecido, fortalecida por el tiempo compartido, por las historias contadas, por los juegos y las risas. Valeria y yo hemos reconstruido una especie de amistad. No es lo que una vez fue, no podría serlo, pero hay un respeto mutuo. Un entendimiento tácito que nos permite estar en la misma habitación sin que el dolor del pasado nos abrume. Y yo he aprendido a perdonar. No a olvidar, nunca podría, pero sí a aceptar que el pasado es inmutable y que el futuro es lo único que podemos moldear. He aprendido que las personas pueden cambiar si realmente lo desean, que las segundas oportunidades, aunque riesgosas, pueden valer la pena. También he aprendido que la familia no siempre es lo que esperamos que sea. A veces nos defrauda, nos hiere profundamente. Pero otras veces, cuando menos lo esperamos, puede sorprendernos con su capacidad de redención. Mi respuesta a mis padres y a Gabriel, aquella que en su momento pareció inesperada y dura, resultó ser exactamente lo que todos necesitábamos. No fue un rescate incondicional, no fue un perdón inmediato. Fue un ejercicio de establecer límites saludables, de exigir responsabilidad, de aprender a relacionarnos desde un lugar de respeto mutuo y no de viejos patrones tóxicos. Anoche, Sofía, quien ahora tiene 4 años y es una niña brillante y curiosa, me preguntó por qué vivimos en casas diferentes pero nos visitamos tanto. Le expliqué, en términos que pudiera entender, que las familias vienen en todas formas y tamaños, y que lo importante no es dónde vivimos sino cuánto nos queremos. ¿Y tú me quieres, tío Adrián?, preguntó, con esa inocencia que solo los niños poseen. Con todo mi corazón, le respondí, con una certeza que me sorprendió. Porque esa es la verdad más grande que he aprendido en este tortuoso camino, que el amor, el verdadero amor, no es condicional ni perfecto. Es complicado, a veces doloroso, siempre imperfecto. Pero también es poderoso, transformador, capaz de sanar las heridas más profundas. Mi hermano narcisista embarazó a mi prometida y mis padres lo apoyaron. Y cuando, tras quedarse en la ruina por su culpa, rogaron mi ayuda, mi respuesta fue inesperada y dura. Pero también fue el comienzo de una historia de redención que nunca creí posible. Una historia que continúa escribiéndose día a día, con cada pequeño acto de amor, con cada decisión de elegir el perdón sobre el rencor, la comprensión sobre el juicio. Y aunque el camino no ha sido fácil, y sé que habrá más desafíos por venir, estoy en paz con las decisiones que he tomado.
porque finalmente entendí que la verdadera libertad no está en escapar del dolor o en vengarse por el daño sufrido, sino en enfrentarlo, procesarlo y, finalmente, superarlo. Esta es mi historia. Una historia de traición y perdón, de pérdida y redescubrimiento, de caída y redención. Una historia que, como todas las historias verdaderamente importantes, no tiene un final limpio y satisfactorio, sino que continúa desarrollándose, evolucionando, sorprendiéndonos con cada nuevo capítulo. Y yo, Adrián, el hermano, el tío, el hijo, estoy listo para lo que venga. Con los ojos abiertos, el corazón un poco más sabio, y la certeza de que, sin importar qué, puedo enfrentarlo. Porque ya he enfrentado lo peor y he sobrevivido. Y en ese proceso, me he descubierto a mí mismo de una manera que nunca habría imaginado. Y esa, quizás, es la victoria más dulce de todas. ¿Conoces alguna historia similar? Cuéntamela en los comentarios. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo.